Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Y esto no solamente fue una ofensa al presidente Luis Abinader. Esto es una ofensa a República Dominicana como nación, a cada uno de nosotros. Porque nos acusó de homofóbico, de racista, nos comparó incluso con la época de Hitler, de que esto era una dictadura que aquí había con los nacionales haitianos. Entonces yo estoy harta, y lo voy a decir así claramente, yo estoy harta de ver todos estos grupos que vienen a opinar de República Dominicana siempre de manera negativa. Cuando nosotros somos el primer país que cuando ellos tienen una situación, una catástrofe, lo que sea, nosotros somos los primeros que estamos allí colaborando con ellos de manera solidaria. Igual para nosotros, la maltratación que tienen aquí, los abusos que haciendo los guayas y la policía, por ejemplo, de la calle, le agarran un haitiano, tienen que pagar para sueltarlo. Hay muchísimos problemas. Porque tanto los haitianos de aquel lado que se abastecen de esos alimentos y que sabemos que Haití prácticamente no produce absolutamente nada y que eso puede incrementar una situación ya existente en Haití en cuanto a la falta de alimentación, a la hambruna que puede incrementarse en Haití. Entonces nosotros llamamos la atención de que las partes deben sentarse, volver a sentarse en la mesa del diálogo, dirimir esos conflictos mediante acciones diplomáticas. Aquí está el canciller, no tenemos una petición formal, no sé, Roberto, si tenemos una petición formal de la ONU en ese sentido. Un tercer país de manera, o un organismo internacional que pueda apoyar los dos estados para dirimir estos conflictos. Porque esos conflictos finalmente afectan tanto a Haití y la República Dominicana. Gracias a los amables televidentes que siguen en sintonía con el matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. Hacemos contacto por la vía telefónica ahora con William Charpentier, que es el presidente de la Mesa para las Migraciones, y con él vamos a conversar sobre toda esta situación con Haití, el cierre de la frontera, las consecuencias que está teniendo el cierre de la frontera para los ciudadanos haitianos que vienen a proveerse de alimentos aquí en todos los puntos fronterizos donde opera el mercado binacional. William, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos Lorena Erasme Marino Alcántara y José Tomás Paulino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenos días, Tomás. Buenos días, José Tomás. Recuerdo perfectamente mi visita allá. Claro. Sí. ¿En qué podemos servirles? Quisiéramos saber cómo están ustedes evaluando esta situación, esta confrontación existente entre los gobiernos de Haití y de República Dominicana por la construcción del canal que va a desviar parte del agua del río Masacre o río Dajabón. El costo económico que está teniendo esto para los haitianos, cómo está afectándoles de manera en el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas y sobre todo para proveerse de alimentos, que es lo que mayoritariamente hacen en el mercado binacional. Los haitianos compran el 97% de los artículos básicos de consumo, lo compran en estos mercados binacionales. Sí, es una situación bastante complicada porque nosotros decimos, bueno, los haitianos se abastecen diariamente, 2 días a la semana en el mercado binacional, en toda la franja fronteriza. Como ustedes dicen, más del 97% se abastecen de alimentos básicos para su sobrevivencia en Haití. Eso por un lado. Pero también los pequeños productores, los comerciantes de este lado, también pierden cantidad de millones diariamente. Entonces nosotros entendemos que por la situación que atraviesa tanto Haití como la República Dominicana en la zona fronteriza, es una situación de perder, porque tanto los haitianos de aquel lado
que se abastecen de esos alimentos y que sabemos que Haití prácticamente no produce absolutamente nada y que eso puede incrementar una situación ya existente en Haití en cuanto a la falta de alimentación, a la hambruna que puede incrementarse en Haití. Entonces nosotros llamamos la atención de que las partes deben sentarse, volver a sentarse en la mesa del diálogo, dirimir esos conflictos mediante acciones diplomáticas. Pero también en caso que no se ponen de acuerdo, sería un arbitraje internacional, un tercer país de manera, o un organismo internacional que pueda apoyar los dos estados para dirimir estos conflictos. Porque esos conflictos finalmente afectan tanto a Haití y la República Dominicana. Y lo peor del caso, José Tomás, es los campesinos de Haití, a pesar de que sabemos que tienen dificultad, pero se están siendo utilizados por grupos económicos y políticos en Haití. Y nosotros tememos de que esos grupos privatizan el agua y al final los campesinos tienen que pagarlo. Entonces todo eso está en la mesa. Yo creo que Haití tampoco no hay un interlocutor válido como para asumir responsabilidad. Son elementos que están ahí. Pero yo creo que la República Dominicana tiene que estar a la vanguardia porque al final es una situación de perder. Ok, William, me gustaría saber tu opinión con relación a lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, donde el presidente Luis Abinader, en vez de ser, se puede decir, cuestionado, fue señalado, incluso a todos como nación, ante una joven o por una joven estudiante de la misma universidad. Sobre todo nos señaló de homofóbicos, racistas, nos trasladó a la época de Hitler. Y me gustaría saber qué tú opinas con relación a esto, porque al parecer ella no conoce cuál es la realidad aquí, sobre todo que República Dominicana siempre ha sido un país sensible, solidario con nuestro querido vecino país de Haití, y sin embargo ante organismos, sectores internacionales, es todo lo contrario. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto. Sí, mira, yo estuve viendo el escenario. Nuestro presidente, el presidente Luis Abinader, es un presidente elegido democráticamente y merece todo el respeto. Independientemente de lo que tú le vayas a cuestionar, se puede hacer con altura. Y nosotros reprobamos esa práctica porque estamos al frente de un jefe de Estado elegido democráticamente, un presidente elegido democráticamente. Pero también el tema del racismo en la República Dominicana, la discriminación racial, no es una política de Estado. No es, te digo que las normas establecen así. Ahora, puede haber comportamiento de individuos, de familia, o también de comportamiento de alguna persona que trabaja en el Estado, que trata a la persona de manera discriminatoria. Pero no es una política de Estado, porque siempre decimos que el dominicano, la dominicana, a nivel nacional es solidaria, recibe a la gente con mucho cariño, pero sí hay que reconocer también, hay prejuicios, hay comportamientos que no solamente a los haitianos, sino que personas negras, dominicanos, entonces a veces se les discrimina, no como una política de Estado, sino como comportamiento de individuos y de instituciones que así lo hacen. Eso no nos hace tampoco de que un pueblo, el pueblo dominicano es racista. Eso no es así. William, frente a ese tema del cierre de la frontera, precisamente se están quejando productores de huevos que están hablando que se están pudriendo los huevos. Incluso se está hablando, la gente de Asohuevo teme haya quiebra del sector. Pero ahí no vamos, también el pollo y una serie de productos que se venden en Haití. ¿Cómo tú ves la posición, digamos, de aquel lado de la frontera? Porque
también el cierre conlleva a que los precios se pongan más altos y quienes tengan la facilidad de poder traficar productos, entonces también son los grandes beneficiarios. Los grandes beneficiarios siempre serán los que podrán hacer negocios escondidos, ambafil, por debajo de los alambres. Sí. Sí, Marino, es una realidad porque de aquel lado, como le decía, hay grupos que tratan de arenguear a los campesinos y convencer a los campesinos que tienen derecho. Y nosotros creemos que no es el derecho que puedan tener no es absoluto. Ahora, creo que tampoco la población de allá, con esos líderes que están detrás, es difícil que ellos puedan parar la construcción del canal. Si tú observas, Marino, todos los días se ingresan más personas. Entonces ellos están tomando el tema como un tema de enfrentamiento y no debe ser así. Es un tema de diálogo, incluso técnico, porque también temo de que esa construcción del canal no reúne las condiciones técnicas como para mantenerlo en el tiempo. Así es. Entonces creo que es lamentable decirlo, que la población está siendo utilizada y que no veo de que van a paralizar la construcción, porque hay un tema de orgullo, hay toda una narrativa nacionalista de aquel lado, porque hay que entender. Y hay intereses también de políticos y empresarios haitianos que están detrás de eso. William, tú hablas de que hay un tema de derechos humanos, que hay un tema de derecho de los haitianos de utilizar las aguas del río Masacre, pero también ha dejado claramente de que es una obra que está siendo realizada por un empresario del sector privado y que hay el temor de que privaticen estas aguas una vez terminado el canal. Habida cuenta de que en Haití no hay un interlocutor válido, porque ahora tenemos a un primer ministro que no fue elegido no fue designado por un presidente de la República, no hay unas autoridades legítimas en Haití. ¿Con quién hablar? ¿Con quién dialogar en Haití entonces? Sí, sabe que, José Tomás, hubo una comisión nombrada por el gobierno haitiano, lo que queda del gobierno haitiano. Vinieron aquí al país, se reunieron. Nosotros teníamos la esperanza de que esas reuniones iban a continuar, pero vimos que se marcharon y no hubo ninguna solución. Pero independientemente de que no haya un gobierno legítimo o legal, por lo menos a nivel internacional hay una autoridad que sirve de referencia, que es el primer ministro. Sí, pero te pregunto, William. También sabemos que las instituciones no funcionan, no están funcionando en Haití, pero por lo menos hay una referencia que te puede decir que si tiene autoridad puede mandar a paralizar la construcción del canal. Pero, por ejemplo, William, el primer ministro y con otros funcionarios del gobierno no puede, por ejemplo, escoger a una comisión de notables, por ejemplo, aparte de la intelectualidad haitiana, a representantes de organizaciones sociales para que puedan constituir una mesa interna de diálogo para conducir estas conversaciones con la República Dominicana y tratar de llegar a un acuerdo. Sí, José Tomás, incluso en el marco de la comisión mixta bilateral, esas comisiones están ahí, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Incluso, te recuerdas, en mayo de 2021, esas comisiones estuvieron reunidas en torno al tema, ¿me entiendes? Lo que pasa es que no se le dio continuidad, ¿me entiendes? Lo que tiene que hacer el gobierno haitiano, el primer ministro haitiano, es reforzar esa comisión y promover el diálogo y garantizar que lo que salga de ahí, asumir eso como un compromiso de Estado, de gobierno haitiano, para detener la práctica de construir el canal. Porque nosotros no decimos que no tienen derecho pero tienen que hacerlo en coordinación con la autoridad dominicana, ¿me entiendes?
Sí. Y tiene que consensuar los temas técnicos, porque al final si el canal quede mal, afecta a toda la isla. Entonces yo creo que tiene que haber un mecanismo de diálogo entre las partes para que ellos puedan abordar eso, y Haití tiene que asumir mayor nivel de responsabilidad, sus autoridades, y cumplir con eso. William, Sí. estoy de acuerdo con usted de que se debe de llegar a un acuerdo. Sobre todo usted dijo una parte, que es la parte agrícola, ¿verdad? Que supuestamente van destinadas estas aguas para la producción agrícola. Sin embargo, ¿usted no considera que, por ejemplo, a pesar de los llamados, de los encuentros, de los diálogos que ha tenido la República Dominicana con algunos representantes de Haití, a pesar de esto, de que por lo menos detengan la construcción del canal, ¿verdad?, que desvía las aguas del río Masacre, aún así continúan realizando esta obra, y sobre todo el tiempo que tiene, que esto no es de la noche a la mañana, según se ve, ¿verdad?, por el tema de la construcción? ¿Usted no cree en este sentido de que el vecino país de Haití se está comportando de una manera no irrespetuosa, pero no está, o sea, no es respetuosa directamente, sino no está faltando por lo menos a ese llamado de República Dominicana, al llamado que desde el año 1929 entre ambos países se ha llevado a cabo? O sea, no sé si me doy a entender, porque incluso esto violenta artículos del derecho internacional. Sí, yo creo que tradicionalmente, Lorena, sabemos que las autoridades haitianas son pocos los acuerdos que cumplen. Y unido con ese descalabro institucional, eso es una situación que tenemos ahí difícil. Pero también, como decía, el discurso la narrativa que ellos construyen, hacen que los campesinos de la zona asumen eso como de vida y muerte. Entonces, es una actitud hasta poco responsable por parte de las autoridades, pero también por parte de los políticos y los empresarios que están detrás de eso. Porque al final nosotros lo que queremos es que vamos a olvidar la parte que tiene derecho. Pero ese río usted lo comparte con otro estado. Lo mínimo que tú puedes hacer es consultar, recibir asistencia técnica, intercambiar opiniones, porque no es un tema de vida y muerte por Haití ni por República Dominicana, sino que sentarse en la mesa del diálogo para abordar el tema en conjunto. Pero sabemos la situación de Haití, donde ni siquiera el Estado, el gobierno, tiene control sobre los políticos y los empresarios. ¿Me entiendes? William, por ejemplo, ¿qué hay de cierto? Ahí mismo en mi preguntita, que en el año 2019, en el gobierno de Danilo Medina, se le prohibió a los nacionales haitianos la construcción de este canal, ¿verdad? De este canal, sí, para que desviara las aguas del río Masacre. Mas, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en el 2021 en ese conversatorio binacional entre República Dominicana y Haití? Encabezado, claro, por el presidente Luis Abinader o sus representantes. ¿Qué hay de cierto de que supuestamente en ese encuentro se le dio el sí para que ellos hicieran esta construcción? ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, porque mira, el documento que incluso está en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores establece los acuerdos que tuvieron. Incluso implícitamente República Dominicana le dijo el sí, pero con la condición de continuar, de crear una mesa hídrica y darle continuidad. Pero al morir el presidente Moïse, entonces eso quedó paralizado para nosotros aquí de este lado, pero se continuó construyendo, ¿entiendes? Entonces, por parte de la República Dominicana también, no podemos decir que no tenían conocimiento, porque eso la construcción de esto, el otro gobierno de Danilo Medina le prohibió en tres ocasiones continuar con la construcción. William. Se negó, ¿me entiendes? Sí. Pero también en el 2021 se asumió responsabilidades, incluso se creó una mesa técnica para abordar todo el aspecto técnico, pero el Estado dominicano, el gobierno dominicano tenía conocimiento de eso. Pero lo que pasa es que nosotros vamos a obviar esa parte, pero hay que continuar el diálogo,
hay que garantizar que esto se paralice y se le dé un carácter, y se investiga la parte técnica, el impacto técnico y medioambiental también, que no se está discutiendo en estos momentos. William, la famosa mesa hídrica Sí. tenía 2 años que no se reunían. O sea, eso se firmó un documento y ya se olvidaron de eso. Entonces, las autoridades de ambos países han sido culpables de no dar seguimiento a ese compromiso para ponerse de acuerdo técnicamente. Ahora bien, yo te pregunto, ese es un problema local en Juana Méndez y Dajabón. Sí. No hay la capacidad entre las autoridades de Juana Méndez y Dajabón para poder reunirse y resolver ese problema, porque los líderes comunitarios de Juana Méndez tienen el poder de convencer a su comunidad. No estamos hablando que en Delma ni en Petionville que esté el problema, o en cualquier otro lugar de Haití, en Moín, por ejemplo. No, estamos hablando de Dajabón y Juana Méndez. Hay necesidad de que esto se convierta en un problema fronterizo total, cuando ahí a nivel de esos dos pueblos pudiera concentrarse la solución del mismo. Exacto. Yo soy partidario, Marino, de que las organizaciones sociales, tanto de Juana Méndez como de Dajabón, incluso con apoyo de las autoridades de ambas partes de la isla, local, de manera local, tienen capacidad para incluso paralizar momentáneamente la construcción del canal. Claro. Lo que pasa es que, como tú dices, hacen 2 años, y eso hay que decirlo, tanto el Estado haitiano como dominicano no se han reunido de manera oficial, de manera técnica, para abordar el tema. Y se dejó pasar de ese pase. Entonces mira el tema que tenemos ahora. O sea, se le ha dado una dimensión en toda la frontera que no es justo, ¿verdad? No es justo porque es una situación local, específicamente en Juana Méndez y Dajabón, pero se le ha dado una connotación nacional y que afecta tanto del lado haitiano como del lado dominicano y paraliza realmente la economía de la zona fronteriza. Pero también nos está dando una connotación como que estamos en una guerra, y no estamos en una guerra, Marino. Claro. Estamos en una situación de una localidad que tiene una dificultad, y eso ocurre en cualquier parte del mundo que hay frontera. Siempre hay esos conflictos, hay esos contravenciones, situaciones que se dan. Pero no le dan un matiz de como que tenemos un problema de seguridad nacional. Fracaso de la diplomacia, William, es fracaso. No. Yo siempre he dicho, los niveles de solidaridad en la frontera, Juana Méndez, toda la frontera haitiano-dominicana, es envidiable. Es una situación, mira, que hay que verlo, hay que vivirlo para tú contarlo. Sí, entonces, nosotros no podemos, incluso a veces pienso como que se da ese interés de magnificar la situación, que no existe. Estoy de acuerdo contigo. Que las autoridades locales, nacionales, incluso las comunidades pueden ponerse de acuerdo y se benefician de ambas soluciones. Claro que sí, hasta a nivel de alcaldía pudiera resolverse eso, pero hay un interés soterrado de magnimizar el asunto. José Tomás, ¿alguna otra cosa, un aporte tuyo? Sí, José Tomás, que... A William. William. Un llamado a la comunidad haitiana para que encuentren una solución y escojan un interlocutor válido para conversar con República Dominicana. Sí, también. Sí, yo llamo a la comunidad haitiana, a quien que está aquí en la República Dominicana también, que están en una situación de tensión, pero también llamo a las autoridades locales, las organizaciones sociales, tanto de Juana Méndez como de Dajabón, a impulsar el proceso de diálogo, y si hay que detener la construcción, que se detenga, y asesorarse de técnicos para que de ahí pueda salir una solución pacífica que mejore las condiciones de vida de ambas partes de la isla. Muchas gracias. ¿Será reelección todo esto? ¿Usted cree? ¿Política de reelección? Mira, muchacha. No, ¿usted cree que será eso? Cuando viene, hay un elemento ¿Qué usted ahí, cree? Esos son de los rumores, no lo digo yo, supuestamente. Claro. Son rumores que se están dando usándose el nacionalismo, en la opinión pública. ¿Qué usted cree? ¿Ya? Eso. William no cae en gancho. ¿Es William?
Dime, Lorena. Que si usted cree que esto son medidas, realmente porque el presidente Luis Abinader, bueno, se va a reelegir, tal vez para tapar algunos temas que han dicho sectores de la opinión pública, no yo, lo dicen sectores. Así se dice. ¿Qué usted dice de eso? ¿Qué dice usted? Así se dice. ¿Y qué dice usted? Gracias, William. No entiendo porque no tengo elementos para confirmar eso. Muy bueno. William no cae en gancho, William, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a Muchas William gracias. Charpentier por esa entrevista. William no cae en gancho. Sí. Y ustedes, amigos, que son los mejores, continúen con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo, televisión global, televisión con calidad, televisión comprometida con la verdad. Quédese con nosotros que en breve regresamos. ¡Poli!